Papa León exhorta a Israel e Irán al encuentro y al diálogo para liberar al mundo de la amenaza nuclear. El conflicto entre Israel e Irán causa alarma mundial, muertes y terror también en Israel. Analista explica la situación y adelanta un pronóstico para los siguientes días y semanas. Niños gazatíes llegan al hospital del Papa en Roma y recuperan los restos de un rehén en la franja mientras continúan los ataques de Israel tras Hamas. Sigue la ofensiva militar entre Ucrania y Rusia e intercambio de prisioneros. En Argentina, desde el mundo de las letras, lanzan una iniciativa para preservar el legado del Papa Francisco. Hola amigos, hola, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo, como siempre, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano, desde donde el Papa León pide por la paz en Medio Oriente en el cuarto día de una ofensiva entre Israel e Irán por una supuesta amenaza nuclear. Nuestra corresponsal Victoria Cardiel informa. En una vibrante basílica de San Pedro colmada de cientos de atletas y peregrinos que se reunieron este domingo para participar en la misa de clausura del Jubileo del Deporte, el Papa León XIV destacó el ejercicio físico, sobre todo cuando se practica en equipo, como un medio valioso para la formación humana y cristiana. En una sociedad segnata dalla solitudine. En una sociedad marcada por la soledad, en la que el individualismo exagerado ha desplazado el centro de gravedad del nosotros al yo, terminando por ignorar al otro, el deporte, especialmente cuando se practica en equipo, enseña el valor de la colaboración, de caminar juntos. La Eucaristía, que se celebró en el interior de la Basílica de San Pedro debido a las altas temperaturas en Roma, coincidió con la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad. El Papa aseguró que el deporte es una manera efectiva de reconocer y entender cómo funciona la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El binomio Trinità-Sport. El binomio Trinidad-Deporte no es precisamente habitual. Sin embargo, la asociación no es absurda. De hecho, toda buena actividad humana lleva consigo un reflejo de la belleza de Dios, y sin duda el deporte es una de ellas. Después de todo, Dios no es estático, no está cerrado en sí mismo. Además, en la audiencia jubilar del sábado, uno de los encuentros que cada 15 días mantiene el pontífice con los peregrinos que viajan a Roma para participar en el Año Santo de la Esperanza, se refirió con preocupación a la grave escalada bélica de los últimos días entre Irán e Israel. La situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente y en un momento tan delicado deseo renovar con fuerza un llamamiento a la responsabilidad y a la razón. El compromiso de construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear debe perseguirse mediante el encuentro respetuoso y el diálogo sincero para construir una paz duradera, basada en la justicia, la fraternidad y el bien común. Nadie debe amenazar jamás la existencia del otro. El fuego cruzado entre Israel e Irán amenaza con empujar a Oriente Próximo hacia una guerra sin precedentes en las últimas décadas. En las últimas horas, tanto Tel Aviv como Teherán han proseguido con los ataques y el lanzamiento de misiles. Desde Roma para EWTN Noticias, Victoria Cardiel. Israel e Irán siguen intercambiando ataques por aire desde el viernes último, en que Israel inició una ofensiva para eliminar una supuesta amenaza nuclear por parte de Irán. A 240 ascienden los civiles muertos en este país, según el gobierno, mientras que Israel reporta 8 fallecidos, de acuerdo a dato oficial. Este lunes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo durante una visita a una base militar que la Fuerza Aérea de su país controla los cielos de Teherán, mientras Irán lanzó esta madrugada una nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, reporta Associated Press. El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Reza Najafi, exigió este lunes en Viena, durante una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del Organismo Nuclear de la ONU, que se condene a Israel por sus ataques a las instalaciones nucleares de la República Islámica. En el conflicto en curso entre Israel e Irán, Israel comienza a contar los muertos y también descubre el terror de esta situación. Para saber más al respecto, estamos con Emilio José Blasco Martí, del Centro de Asuntos Globales y Estudios Estratégicos en la Universidad de Navarra. Nos habla desde Madrid. Emilio José, bienvenido al programa. Muchas gracias. Ayúdenos, por favor, a entender la situación actual, Emilio. Bueno, hay un conflicto en curso. La razón es la sospecha de que Irán tiene muy avanzado un programa nuclear, de elaborar una bomba atómica. Israel siempre ha advertido que no permitiría que se llegara a ese momento.
y entendido que Irán estaba cerca de conseguirlo y ha atacado. La cuestión es si este ataque es efectivo en el sentido de que va a evitar que Irán desarrolle la bomba o, en cambio, puede acelerarlo, porque demostraría que el único modo que tendría Irán de defenderse de otros futuros ataques sería teniendo la bomba. ¿Qué significará esto en las siguientes semanas? Porque consideramos Israel está muy invertido en su conflicto en Gaza y ahora se abre otro frente con Irán. ¿Qué podremos esperar en los siguientes días o semanas? Probablemente vamos a estar en una cuestión de días, quizás semanas, de ataques mutuos de de Israel insistiendo, por un lado, en ataques a plantas nucleares, donde se sospecha que se está haciendo el enriquecimiento del uranio para desarrollar la bomba, y en otros objetivos del país, en la capital, contra algunos dirigentes o del ejército. Es posible, es una situación en curso y es posible que Israel pueda ir girando un poco el objetivo, y si ve que el régimen iraní empieza a tambalearse, aumente sus objetivos, dañando más a políticos, a Jamenei o al líder supremo, para descabezarlo y que haya ese hundimiento del régimen. Pero eso sería el objetivo como último y deseable de Israel, pero la guerra es, en principio, por el tema nuclear, y entonces Israel lo que va a hacer es insistir en esos ataques hasta que considere que el programa ha quedado muy dañado y no es posible de reactivar, a menos en los próximos pocos años. Irán irá contestando, pero de aquí no se prevé que se vaya a una guerra que afecte a toda la región. Es importante entender eso. Emilio José Blasco Martí, del Centro de Asuntos Globales y Estudios Estratégicos en la Universidad de Navarra, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y al otro lado del Medio Oriente, el domingo último, las autoridades israelíes anunciaron que recuperaron el cuerpo de rehén Aviv Atzili en la Franja de Gaza. Fue asesinado durante el asalto de Hamas en 2023. Mientras, el fin de semana concluyó con éxito la operación de traslado a Italia desde la franja de 17 niños palestinos necesitados de cuidados urgentes y 53 familiares en una iniciativa del Hospital Bambino Gesù junto con el gobierno de Italia. El vicario de la custodia de Tierra Santa, padre Ibrahim Faltas, en entrevista con Vatican News, agradeció al pueblo italiano, al ministro y a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores por ayudar a conseguir a los necesitados un refugio seguro. Mientras, en Gaza, los palestinos continúan haciendo largas colas en su desesperación por conseguir alimentos y suministros, enfrentando situaciones difíciles. Escuchemos sus testimonios y las autoridades de las Naciones Unidas que piden a los líderes presionar a Israel y Hamas por el alto al fuego. Ahora mismo, como pueden ver, corremos a buscar agua, comida y tomar un poco de sopa. Nuestros huesos se han debilitado. No queda nada, nada que sustente la vida. Siendo honestos, vivimos como cadáveres andantes. Una persona muere a tu lado y no puedes cargarla. Si quieres cargarla con tus manos, regresarías con tus hijos sin comida. La vida es muerte. Te enfrentas a la muerte por la mañana y la enfrentas al regresar. Y al ir, y si no mueres por el tiroteo, mueren por la estampida de gente. Los medios y métodos de guerra de Israel están infligiendo un sufrimiento horroroso e inadmisible a los palestinos de Gaza. Israel ha convertido los alimentos en armas y ha bloqueado la ayuda vital. Insto a que se investiguen de inmediato e imparcialmente los ataques mortales contra civiles desesperados que intentan llegar a los centros de distribución de alimentos. Todos en el gobierno deben tomar conciencia de lo que está sucediendo en Gaza. Todas las personas con influencia deben ejercer la máxima presión sobre Israel y Hamas para que pongan fin a este sufrimiento insoportable. Por otro lado, Rusia lanzó nuevos ataques aéreos a Ucrania entre el sábado y domingo último. Según el ejército ucraniano, logró interceptar 169 misiles. Por su parte, Rusia informó que un ataque ucraniano causó al menos un muerto y 3 heridos en la región de Tartaristán, donde Kiev sostiene que apuntó contra una planta para la producción de drones. En paralelo, Moscú entregó a Ucrania los cuerpos de otros 1.200 soldados muertos. El sábado 14 de junio, Rusia y Ucrania también intercambiaron prisioneros por cuarta vez.
En Argentina, desde el mundo de las letras, se lanza una iniciativa que cruza fronteras para conservar las memorias del Papa Francisco. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. La Biblioteca del Congreso de la Nación lanzó una convocatoria nacional e internacional para crear una colección destinada a preservar el legado del Papa Francisco. La biblioteca invita a la comunidad a acercar libros, publicaciones, cartas, revistas, fotos y objetos para que una vez seleccionados y clasificados se integren a la colección especial Papa Francisco y se pongan a disposición de los usuarios. Y yo tengo un material personal que me interesa donar y compartir, entonces por eso también me acerco a ver de qué se trata, cómo es esto de entregar el material, cuál es el ida y vuelta que hay con ese tema, y por eso me acerqué. La idea de poder acercar este material justamente es para sumarla a esta colección, que me parece, la verdad que ahora que la veo, o sea, tengo más ganas todavía de poder acercar esto que uno tiene, y bueno, hay un procedimiento que llevan adelante para poder donar, que me pareció muy interesante. Los donantes recibirán un diploma y una nota de agradecimiento de la institución. En el caso de que se trate de cartas o fotos que las personas quieran conservar, la Biblioteca del Congreso se ocupará de digitalizarlas, solicitar un permiso de exhibición de la copia y devolver las piezas originales a los poseedores. De Bergoglio lo que me ha gustado es la calidez, esa humanidad que él tenía para transmitir los mensajes, no sé, la humildad con la que nos hacía a veces reflexionar, ¿no? Nos hacía repensarnos como personas, o sea, dónde estamos ubicados, qué hacemos por el otro. Creo que ha sido un legado increíble el del Papa Francisco, que exista esta colección, que exista la posibilidad de tener todos estos recuerdos sumados a lo que fue el Papa, a lo que fue la historia de su vida como Francisco, el arzobispo. Es espectacular, la verdad es hermoso. Dicha colección contiene diverso material bibliográfico, hemerográfico sobre el pontífice argentino. Entre ellos, cuenta con la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común publicada en el año 2015. Nuestra intención es armar una colección específica del Papa Francisco. En nuestros 3.600.000 libros hemos identificado 600 libros más diarios y revistas que nombran al Papa o son escritos de él. Pero ahí no nos quedamos. Lo que intentamos hacer es una colección que sea de la gente. Es decir, la figura del Papa Francisco es una figura que se engrandece en función de sus pequeños actos. Por eso convocamos a la ciudadanía a través de nuestra página web bcn.gov.ar para que participe de esta colección. Tiene que ver con reconstruir esa figura, con que entendamos que Francisco, siendo uno de los personajes más importantes a nivel mundial, tenía los pequeños gestos de llamarnos o de mandarnos una carta para preguntar cómo estábamos, para preocuparse por lo que le pasaba a la gente de su país. Quienes deseen hacer una donación a esta colección desde el exterior pueden ingresar a la página bcn.gov.ar o personalmente dirigirse al espacio cultural Biblioteca del Congreso, de lunes a viernes, ubicado en Alsina 1835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa intenta fortalecer el vínculo con el pueblo argentino, donde Bergoglio nació, se formó y comenzó su trabajo social y humanitario, que marcaría su pontificado. Esta colección comenzó en el año 2014. El público que tenga la posibilidad de donar ese material cercano, íntimo, con el Papa Francisco, lo podrá acercar aquí a la Biblioteca del Congreso durante este año. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, capturan al asesino y atacante de 2 políticos en Estados Unidos. La iglesia condena la violencia contra los servidores públicos.
Además, a 10 años de la encíclica Laudato Si, el llamado por el cuidado de la casa común renueva su impulso. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Perú, un fallecido, 5 heridos y decenas de viviendas afectadas son las consecuencias del sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima, de acuerdo a Defensa Civil. Todo ocurrió mientras se celebraba el Día del Padre, la mañana del domingo último. El epicentro se localizó en la provincia constitucional del Callao, a 14 kilómetros al oeste de Lima, según el Instituto Geofísico del Perú. El sismo también provocó peligrosos desprendimientos de rocas en la autopista Costa Verde. Una misa en la Catedral de Lima, oficiada por el arzobispo Carlos Castillo, fue suspendida por el pánico entre los feligreses. Los sismos son frecuentes en Perú debido a que el país se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico. Según la organización Centro de Estudios y Prevención de Desastres, más de 7 millones de habitantes de Lima y Callao viven en riesgo debido a que habitan en zonas de baja calidad de suelo. Y en Minnesota, Estados Unidos, tras más de 40 horas de búsqueda, la policía capturó el domingo último a Vance Boltler, de 57 años, sospechoso del atentado a 2 políticos y sus cónyuges. La madrugada el sábado, Melissa Hortman, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo Mark fueron asesinados a tiros por Bolter en su casa en Brooklyn Park. Ese mismo día, el senador estatal demócrata John Hoffman y su esposa Yvette fueron también víctimas de un tiroteo en su hogar de Champlain, según Associated Press. El arzobispo de St. Paul y Minneapolis, Monseñor Bernard Epta, pidió unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas. Señaló que no hay razón para cometer una violencia tan insensata contra nadie y en particular contra quienes prestan servicios públicos. Este 2025 se cumplen 10 años de la encíclica Laudato Si, o Alabado seas mi Señor. En este documento, el Papa Francisco llamó al cuidado de la casa común, es decir, al planeta Tierra, frente al progreso de la industria y las operaciones de extracción de los recursos naturales. El mensaje sigue vigente. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN. Siendo católico, todo empieza con las primeras palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, Dios, nuestro Padre, es nuestro Creador. Y no podemos decir que creemos en Él y luego malversar lo que Él ha creado para nosotros. El cuidado de la creación siempre ha sido parte integral de la enseñanza social de la Iglesia Católica. Esto fue algo que el Papa Francisco subrayó con Laudato Si, su encíclica de 2015 que pedía acciones urgentes para cuidar nuestra casa común. 10 años después de aquella publicación, el cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, habló en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma sobre lo sucedido desde entonces. Mucho ha cambiado, pero no lo suficiente. Para afrontar la realidad, como subrayó Laudate Deum, estamos haciendo muy poco y con demasiada lentitud. En algunos lugares se acapara agua, en otros se desperdicia. Son problemas diferentes y debemos plantearnos las preguntas en nuestra situación actual y actuar al respecto con la mayor honestidad y cristiandad posible. Es parte de nuestra fe. De la encíclica Laudato Si. En Laudato Si, el Papa Francisco enseña que la gestión ambiental y la justicia social son inseparables. El padre Alejo, profesor de la Universidad Gregoriana, habló con EWTN sobre el vínculo entre el cuidado de la creación y la dignidad humana y cómo los vulnerables son los que más sufren el abandono social y ambiental. Poverty involves vulnerability. La pobreza implica vulnerabilidad. La vulnerabilidad implica la capacidad, o la falta de ella, de soportar presiones, ya sean militares, terremotos, etc. Por lo tanto, las personas más pobres tienen menos contactos para pedir ayuda, tienen cimientos más débiles en sus casas, probablemente no son dueños del terreno donde están construidas, son vulnerables. En su misa inaugural, el Papa León hizo eco del llamado de Laudato Si, criticando el sistema económico global por marginar a los más pobres del mundo y la explotación de los recursos de la tierra. En nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. El cardenal Czerny aconsejó a la gente centrarse en los microproblemas de sus propias comunidades para resolver los macroproblemas como un primer paso hacia una solución a largo plazo. No existen desafíos ecológicos generales. Hay desafíos específicos, lugares y personas reales. Por lo tanto, cada uno debe preguntarse cuáles son los desafíos más urgentes y cómo puedo ayudar.
Y ahora le contamos sobre una organización de laicos en Estados Unidos que a lo largo de los pontificados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI y Francisco ayudan a la Iglesia financiando proyectos en favor de la evangelización en múltiples formas. Visitaron Roma por el Jubileo de la Esperanza. El programa Vaticano nos los presenta. Hemos sido muy bendecidos, muy afortunados en todos los aspectos de nuestra vida. La vida no consiste solo en reunir bienes y hacer dinero. Tienes que hacer de este lugar un mundo mejor que el que te has encontrado. Y nosotros tuvimos la oportunidad de regresar. Kevin y Lisa Clayton, miembros de la Fundación Papal, vinieron a Roma para la peregrinación anual. Este año, además en una ocasión significativa, ya que la Iglesia celebra el año jubilar de la Esperanza, coincidió con el periodo de interregno tras la muerte del Papa Francisco. A lo largo de la semana de peregrinación, atravesaron las puertas santas, exploraron las principales basílicas romanas, participaron de las liturgias y visitaron la tumba del Papa Francisco. The Holy See gets requests from around the globe, as we all know, for assistance. Como todos sabemos, la Santa Sede recibe peticiones de ayuda de todo el mundo y con todo respeto, el Papa y los cardenales tienen sus trabajos cotidianos, por lo que nosotros, como laicos, estamos encantados de ayudar en donde podemos prestar asistencia, ya sea para un tejado nuevo, un orfanato en Haití o un sistema de alcantarillado para un hospital en Bangladesh. Nos llena de orgullo y satisfacción ayudar y destinar estos recursos al mayor beneficio de la humanidad. Allocate those resources to the greatest benefit of mankind. La Fundación Papal es una organización totalmente comprometida con diversos proyectos importantes para el Santo Padre. Para Don Shelley Greiner, formar parte de la Fundación Papal significa también formar parte de una comunidad profundamente significativa. No hay nadie más en el mundo que tenga la conexión que tiene el Santo Padre. En una red como esta, ¿verdad? Todos partimos de un conjunto común de creencias y valores. Nuestra dedicación se dirige a la fe y al Santo Padre y a hacer el bien, a poner nuestros dones a sus pies para que Él haga lo que crea conveniente. Es una comunidad muy bonita. ¿De modo que también han hecho nuevos amigos aquí? Claro, es muy divertido. Vamos de la mano pasando por las puertas santas y tantos lugares especiales. Y cuando vemos a alguna persona delante que está poniendo un rosario en la puerta, pensamos, ¡oh Dios mío! ¿Y por qué hace eso? Y al preguntarnos ese tipo de cosas, pensamos que también deberíamos hacer lo mismo. De modo que sí, así llegas a conocer a gente maravillosa. Los miembros de la Fundación Papal viajaron a la Ciudad Eterna con sus familias. Era la primera vez que Henry y Theodore visitaban Roma. Going to all these basilicas and churches. Fue realmente estupendo y revelador ir a todas esas basílicas e iglesias y ver todas esas reliquias como la sepultura de San Pedro y Santa Catalina de Siena. Me ayudó a mejorar mi fe en Dios y a darme cuenta de que el catolicismo es real y de que todo está ahí. Ver todos estos tesoros en persona refuerza tu fe. Además, te percatas de que ha estado sucediendo durante más tiempo de lo que crees. Desde 1988, la Fundación ha financiado a más de 2.000 proyectos papales, elegidos personalmente por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Con una donación de $250 millones en subvenciones y becas, la peregrinación de este año tuvo lugar poco después del funeral del Papa Francisco, por lo que el viaje de la organización a Roma tuvo un peso adicional en significado. La Fundación Papal concluyó su peregrinación en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, donde el cardenal Timothy Dolan celebró la misa al final del viaje. Trajimos a algunos amigos con nosotros, y ver todo a través de sus ojos solo hace que sea mucho más brillante y mucho más especial, porque puedo percibir que están muy conmovidos. Y pienso, ¡oh Dios mío! Hemos tenido la oportunidad de ayudarles a ver estas basílicas y conocer al cardenal Dolan. Piensa en esta hermosa fe de la que formamos parte y en la que vivimos, en cómo se nos ha dado sin que hayamos hecho nada para merecerla. Sin duda, me llevo un renovado sentido de gratitud.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.